Buenas tardes. Bienvenidos a este servicio de celebración. Y bienvenidos no solamente ustedes, los que están aquí presentes, sino todos los que se conectan con este servicio a través de otras sedes, porque somos una iglesia multisede, y también los que se conectan a través de la web. Bienvenidos a este servicio donde seguimos con el tema. Estamos en la serie de una iglesia relevante. Ya hubo una primera entrega de una iglesia relevante, es una iglesia que muestra valentía. Hemos escuchado al pastor Gabriel presentando este tema. Hoy vamos a ver un segundo aspecto de una iglesia relevante, y es que una iglesia relevante es una iglesia que sabe cómo presentar de manera efectiva las buenas nuevas de salvación. Y allí la palabra clave es efectiva. Cómo presentar las buenas nuevas de salvación de una manera efectiva. Porque ciertamente son incontables las personas cuyas vidas representan y han representado un antes y un después. De hecho, de los que están aquí presentes, ¿cuántos dirían que su vida representa ese antes y ese después? Y quizás tenemos algunos visitantes que todavía no puedan decir lo mismo. A lo mejor pueden decirlo en cuanto a que, bueno, yo antes era más gordo y ahora estoy más flaco. Ese es un antes y un después, ¿verdad? O el programa ese de no te lo pongas, ¿verdad? Cómo se vestía antes y cómo le enseñaron luego a vestirse. Pero no se trata de ese tipo de antes y después, sino de algo mucho más profundo. Es decir, son personas que saben que tuvieron un problema, que luego hubo una provisión para resolver el problema y que hubo un producto resultante de esa provisión. Es decir, la mayoría de los cristianos sabe que su problema era el pecado, que la provisión de Dios para resolver ese problema fue el sacrificio de Cristo en la cruz, y que el producto resultante es vidas transformadas. Esto lo manejamos todos los cristianos. De hecho, este mensaje tiene que ver con esos tres elementos: problema, provisión y producto. ¿Okay? Entonces, aunque esto es verdad, que la iglesia maneja este tipo de información, también es cierto que son cada vez más los cristianos que necesitan aprender con más precisión a comunicar cuál es el verdadero problema del hombre de una manera más profunda. ¿Cuál es la verdadera provisión de Dios para ese problema? ¿Y cuál es el verdadero producto resultante? E inclusive, ¿cómo mantener ese producto? ¿Okay? Entonces, tenemos que comenzar viendo el problema, la profundidad del problema. Y es un problema tan grave que si cada persona en el mundo supiera que tiene ese problema, trataría de resolverlo antes de partir de esta vida. Por eso no estamos hablando de cualquier antes y después. Es algo trascendental. ¿Okay? Entonces podemos decir a manera de verso, ¿verdad?, que en dar a conocer el problema y su solución, en eso consiste la evangelización. ¿Podemos decirlo? En saber o en dar a conocer el problema y la solución, en eso consiste la... Entonces, estamos viendo que una iglesia relevante es una iglesia que sabe cómo evangelizar, que sabe cómo comunicar efectivamente las buenas nuevas de salvación. Por eso voy a presentar un
un método de cómo comunicar de manera efectiva estas buenas nuevas y lo he denominado la pregunta final. Es decir, es abordar a una persona con quien querramos compartir este mensaje transformador con esta pregunta, con la pregunta final. Es decir, ¿alguna vez te has hecho o alguna vez te han hecho la pregunta final? Si a ti te hubieran preguntado eso, ¿qué pregunta hubiera surgido en tu mente? ¿Y cuál es esa pregunta final? ¿Okay? Porque cuando nosotros no sabemos comunicar de una manera más profunda estas buenas nuevas de salvación, es decir, cuando no sabemos presentar el problema, cuando no sabemos dar la mala noticia, ¿cómo podemos entonces dar la buena noticia? Es como que tú estés a la orilla de la playa, ¿verdad? Estás disfrutando allí en la orilla y te tiran un salvavidas. Te reirías, ¿verdad? Pero si estás unos kilómetros más adentro, se volteó la embarcación, estás tragando agua, te tiran un salvavidas, vaya que lo vas a apreciar. ¿Okay? Entonces, hay que conocer realmente, porque cuando nuestra tendencia entonces a generalizar. ¿Verdad? Alguien escribió una vez en una pared: Jesucristo es la respuesta. Y otra persona posteriormente escribió debajo: ¿y cuál es la pregunta? Si nosotros escribiéramos Jesucristo es la solución, ¿qué escribiría debajo esa persona? ¿Y cuál es el problema? Okay. Entonces, este método tiene el propósito de mostrarle a la persona primero cuál es realmente su problema más grande, cuál es su problema más grave. Así que la pregunta es: cuando partas de esta vida, ¿a dónde vas? Cuando partas de esta vida, ¿a dónde vas? Entonces, el punto es que esta pregunta no tiene que ver, ¿verdad?, con algo abstracto, sino que el problema está representado por una línea. De hecho, cuando aprendamos y ensayemos este método, ¿verdad?, entonces es cargar un papel ya con esta línea trazada para presentar lo que yo voy a estar presentando, ¿verdad? Pero el problema es una línea divisoria. Porque es una línea que representa dos realidades, ¿ok? Entonces, lo primero es decirle a la persona: mira, esta pregunta que yo estoy haciéndote no tiene que ver con tu cuerpo. Esta pregunta tiene que ver contigo como persona. Porque tú no eres un cuerpo. Tú eres una persona que habitas en un cuerpo. Quien piensa, quien tiene emociones, sentimientos, afectos, quien tiene una voluntad para tomar decisiones, eres tú. Eso no es el cuerpo. El cuerpo no es el que sueña. El cuerpo no es el que establece metas. Eres tú. ¿Okay? El cuerpo es el transporte que te permite funcionar. Sí, tú piensas a través del cerebro. Sientes, tienes emociones y las reflejas en el corazón. Y tomas decisiones y funcionas, las llevas a cabo a través del cuerpo. Pero tú no eres el cuerpo. ¿Okay? Y esto es muy importante dárselo a conocer a una persona, porque muchos viven con la confusión de que el cuerpo y la persona es la misma cosa, ¿verdad?
una prueba de ello es que cuando nosotros nos hablamos, ¿a dónde buscamos mirarnos? No solamente es a la cara. ¿A dónde nos miramos? A los ojos, ¿verdad? Si yo estoy hablando contigo y te miro a la frente, te sentirías incómodo, te sentirías incómoda, hasta pensarías, ¿será que tengo algo? Porque estoy hablando con tu frente, estoy hablando con tu cuerpo, pero no estoy hablando contigo. Pero cuando yo te miro a los ojos, o cuando nos miramos a los ojos, estamos poniéndonos en contacto con la persona que mora en el cuerpo. ¿Okay? Entonces, esta pregunta tiene que ver es contigo, es decir, cuando llegue ese momento de separarte del cuerpo, porque muerte es separación. Entonces, cuando llega el momento, cuando el cuerpo y la persona se separan. Así que la pregunta tiene que ver es con la persona, ¿verdad? Si está en un estado, porque ya dije que la línea divisoria marca la división entre dos realidades. Así como muerte es separación, vida es unión. ¿Okay? Y la pregunta entonces tiene que ver es con la persona. Eres tú. ¿Dónde vas a ir tú cuando venga este momento de separarte de tu cuerpo? Para responder a esta segunda pregunta de cuál realmente es el lugar, ¿verdad? Tengo que darte una segunda información. Y esa segunda información es que toda persona comienza la vida con un cuerpo vivo, es decir, físicamente vivos. Todos comenzamos la vida físicamente vivos, funcionando dentro de un cuerpo vivo, pero habitado por una persona muerta. Ven cómo la línea va marcando dos realidades, dos situaciones, dos condiciones. ¿Okay? Entonces, uno es la condición del cuerpo, cómo iniciamos, pero otra es la condición de la persona que mora en el cuerpo y se conoce como primera muerte. ¿Por qué se llama primera muerte? Porque es antes que la muerte del cuerpo. Es decir, todo bebé, y eso nos incluye a ti y a mí, desde que fuimos concebidos, y todo bebé en el momento que es concebido separado de Dios. Es decir, todos somos concebidos espiritualmente muertos. ¿Okay? Entonces, esta es la realidad. ¿Okay? Por eso, cada vez que una persona cumple años, debajo de su cumpleaños hay tres realidades que generalmente se desconocen y que es necesario sacarlas a la superficie. Cuando tú cumples años, y cualquier persona que cumple años, la primera realidad es que todo cumpleaños es doble. Cumpleaños el cuerpo y cumpleaños la persona que habita en el cuerpo. Al cuerpo, la Biblia lo llama el hombre exterior. Y a la parte invisible nuestra, que es la persona, que realmente es el alma y la persona es lo mismo. Lo que caracteriza al alma es su intelecto, sus afectos y su voluntad. Entonces, en el momento que una persona, ¿verdad?, está cumpliendo años, no solamente está cumpliendo años su cuerpo, está cumpliendo años su alma, es decir, la persona que habita en el cuerpo. ¿Okay? Entonces, la Biblia la llama al hombre, al cuerpo, el hombre exterior, y a la parte invisible nuestro, el hombre interior. ¿Okay? La segunda realidad es que cuando cumplimos años, no sumamos años, restamos años. Cada vez que usted apaga una velita, usted apagó un año.
Es decir, de esos años que Dios te dio, ¿verdad? Que es tu haber, ahora tienes uno menos. ¿Okay? Yo cumplí en diciembre la edad bíblica, porque dice que la edad del hombre son 70 años. Y en los más robustos, 80. O sea que si me preguntaran cuántos años tengo, digo más o menos 10. Porque los que viví ya no los tengo. Los que tengo son los que me... Y ahí está la sabiduría. ¿Cómo los voy a vivir? ¿Okay? Entonces no sumamos años, restamos años. Y la tercera realidad que está debajo de cada cumpleaños es que hay cumpleaños que en realidad son motivo de celebración. Y hay otros cumpleaños que deberían ser motivo de lamentación. Porque cuando una persona está en esta condición, ¿verdad?, separado de Dios y por lo tanto espiritualmente muerta, la Biblia habla de obras muertas. Dice que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y pecado es precisamente es transgredir la voluntad de Dios, la ley de Dios, los mandamientos de Dios. ¿Okay? Entonces, una persona que está espiritualmente muerta solo puede producir obras muertas. Entonces, cuanto más años va cumpliendo, más años tiene para ir haciendo lo contrario. Es decir, amando lo que Dios aborrece y aborreciendo lo que Dios ama. ¿Okay? Entonces, una persona, ¿verdad?, si está en esta condición, espiritualmente muerto, y llega el momento cuando su cuerpo muere, ¿cómo muere? Si lo que estaba vivo, murió, que era la vida física. Espiritualmente estaba muerto. Quiere decir que esa persona murió muerta. ¿Okay? ¿A dónde va a ir? Al lugar de los muertos. ¿Okay? Pero cuando digo que hay cumpleaños que sí son motivo de celebración, es porque al contrario, una persona recibe, cuando nuevamente se relaciona con Dios, se une a Dios, se reconcilia con Dios por recibir y creer este mensaje, entonces su cuerpo, como el de toda persona, igualmente muere. Pero espiritualmente, ¿cómo estaba? Quiere decir que esta persona murió viva. ¿A dónde va a ir? Al lugar de los vivos. Y eso es lo que llama la Biblia la primera resurrección. La primera resurrección es el momento cuando hay ese volver a Dios, esa conversión a Dios, esa unión con Dios. Entonces eso es la primera resurrección. Entonces, por eso esta línea, repito, marca estas dos realidades. Aquí está el problema. Esto es lo que marca el problema del ser humano. Y viene entonces la pregunta: ¿cómo hago para pasar de aquí para acá? Te tengo dos noticias. Una mala y una buena. Ahí sí no le vamos a decir cuál quieres que te cuente primero. Porque tenemos que decir primero cuál es la mala noticia. Y la mala noticia es que ciertamente toda persona, sin excepción, tiene la necesidad de pasar de aquí para acá, de pasar de muerte y separación a un estado de vida y unión o comunión. Todo el mundo tiene esa necesidad. Pero aunque tiene la necesidad, la mala noticia es que no puedes pasar. Nadie puede. ¿Recuerdan aquellos 33 mineros chilenos que quedaron sepultados bajo 700 metros de tierra, bajo toneladas de tierra?
y que para ellos era imposible que de abajo hacia arriba pudieran autorrescatarse. La única posibilidad es que los rescataran de arriba hacia abajo. Imagínense ustedes rasguñando tierra, ¿verdad? Hasta que ya ellos sabían que era cuestión de días. Y por eso comenzaron a racionar los alimentos de los que disponían para alargar lo más que pudieran, dando chance a que los rescataran. Porque a ellos se les había presentado una posibilidad de salir, que era a través de un ducto que también servía de ventilación, pero a la vez de salida de emergencia, porque tenía una escalera. El problema es que la escalera la construyeron solo un tramo y no llegaba. O sea que por ahí no había posibilidad tampoco. Y esa escalera podemos representar con ella las religiones. Porque las religiones le ofrecen al hombre el esfuerzo para que a través de sus propias obras, de su propio esfuerzo, entonces alcance a Dios. La religión es el esfuerzo del hombre por alcanzar a Dios, mientras que el evangelio es la iniciativa de Dios para alcanzar al hombre. Por eso, así como se preparó esa cápsula, ¿verdad?, para que descendiera hasta donde ellos estaban y pudiera entonces volverles a llevar a la superficie, a donde ellos sabían que estaba su realidad, porque la realidad es arriba y afuera. No estaba en ese hueco. ¿Okay? Pero todo rescate que se hace es para rescatarle físicamente, para que vuelvan otra vez a seguir funcionando. ¿Verdad? Es un rescate físico. Porque de lo que las personas se ocupan es de su vida física, es de su cuerpo, es del transporte. El cuerpo es como el vehículo, es el carro, y la persona es el pasajero. La gente vive la vida normalmente o generalmente ocupados del transporte. Cómo vestir al cuerpo, cómo alimentar el cuerpo, cómo mantener la apariencia del cuerpo, cómo satisfacer los deseos, los gustos, cómo darle comodidad al cuerpo y sobre todo cómo cuidarlo para que dure la mayor cantidad de tiempo y muera ya viejito. Pero cuando hay un accidente automovilístico y el carro se desbarató y la persona salió bien, ¿qué se suele decir? Mira, no importa que le haya pasado eso al carro, eso se recupera. Lo importante es que a ti no te pasó nada. Eso da alegría porque lo importante no es el vehículo, lo importante es el pasajero. Pero sin embargo la gente vive su vida, es la vida absurda dedicada al transporte, al cuerpo, y no se ocupan del pasajero para cuando llegue el momento de la muerte. Porque ellos estaban muertos en vida. Ese era ya su sepulcro. Entonces, alguien dijo que el hombre o la persona no resisten mucha realidad. La gente no piensa en la muerte, como que eso es para otros. Por eso, Dios preparó el más grande y el más importante de los rescates. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, para que todo aquel que en Él no se pierda, mas tenga vida eterna.
Este es el rescate más importante. Este es el rescate verdadero. Y vamos a ver por qué es que las personas no pueden autorrescatarse. ¿Por qué no pueden darse a sí mismos vida? ¿Cómo es? Porque ninguna persona puede pasar de muerte a vida. Porque lo que representa esta línea es la ley moral. Y el corazón de la ley moral son los 10 mandamientos. ¿Cuántos se saben los 10 mandamientos? Algunos de los mandamientos dicen: no adulterarás, no hurtarás, no matarás, no usarás la mentira para dañar la reputación de otra persona, no codiciarás lo que le pertenece a otra persona. Y los mandamientos tienen la característica de que ellos, cuando Dios dice no adulterarás, eso incluye los detalles, gestos, pensamientos impuros, palabras, miradas. Okay. Así que si una persona ha tenido algún pensamiento impuro, porque los pensamientos son acciones. El Señor dijo: el que mira a una mujer con deseos de codiciarla, de poseerla, de acostarse con ella, ya se acostó con ella, ya adulteró en su corazón. Los pensamientos son acciones. ¿Okay? ¿Has tenido algún pensamiento impuro? Confiésese lo que está a su lado. No. ¿En algún momento deseaste, cuando te prestaron algo que te gustó, y dijiste: ojalá que se le olvide? Los que se rieron están diciendo: sí, a mí me pasó. Pero, mire, el Señor Jesucristo, cuando habló de que no es lo que entra en el hombre lo que lo contamina, sino lo que sale de su corazón, hizo una lista de lo que sale del corazón. Si ustedes ven esa lista que comienza con los malos pensamientos, ahí, eso es lo que encabeza la lista. Lo que sigue es exactamente lo contrario a los 10 mandamientos. Dice que del corazón salen los hurtos, salen los adulterios, salen las peleas, salen los homicidios, sale todo lo que es contrario a los mandamientos. Eso es exactamente lo que produce el corazón. Y la Biblia dice: si tú guardas todos los mandamientos y fallas en un punto, fallaste en todos. Es como que tú marques o hagas una llamada de 10 dígitos, marcas 9 buenos, 9 números correctos, pero marcas un número incorrecto. Esa llamada se fue a otro lugar, no importa si marcaste 9 números bien. Así son los mandamientos. Por eso nadie puede autorrescatarse. Es más, hay un versículo en el Nuevo Testamento que yo considero que es uno de los versículos más fuertes y que tiene que ver con la ley, porque dice: maldito todo el que no obedezca todas las obras de la ley. La ley dice: cúmpleme y vivirás. Haz y vivirás. Como nadie la puede cumplir, ella solamente puede condenar. Pero no es la ley el problema. El problema es nuestra naturaleza. El problema es que nacemos espiritualmente muertos, con la tendencia a producir obras muertas, es decir, todo lo que es contrario a la ley. Muertos en delitos y pecados. ¿Y qué es pecado? Transgresión de la ley. Maldito el que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. ¿Okay? Entonces aquí es donde viene precisamente el rescate. Aquí es donde viene la buena noticia. Porque dice la Biblia que Jesucristo nació de una mujer, fíjate, descendió hasta tomar nuestra naturaleza. Todo rescate tiene que ser de arriba hacia abajo. Él descendió hasta el vientre de una mujer y luego dice la Biblia
que Él se colocó debajo de la ley. Es decir, Él es el único que pudo decirle a la ley: yo vine a cumplirte. Y la cumplió perfectamente. Dice, Él se hizo semejante a nosotros en todo, menos en el pecado. Él nunca transgredió la ley en sus acciones, en su obediencia. ¿Okay? Fue perfecta. Sin embargo, hicieron que Él la transgrediera. Él no la transgredió en cuanto a que nunca se salió de la voluntad del Padre. Pero sí hicieron que la transgrediera. Porque dice, Cristo nos libró de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Okay? O sea, eso estaba en la ley. Toda persona, por eso Él no podía morir de otra manera, tenía que ser mediante la crucifixión, ¿verdad? Maldito el que es colgado en un madero. Para que, o sea, la maldición cayó sobre Él, para que en esta mañana la bendición pudiera estar sobre nosotros. Y miren lo que hizo. Eliminó este camino. Por aquí nadie puede pasar. La única manera de pasar de esta situación, de esta condición, de esta realidad de muerte y separación, a esta condición, a esta realidad de vida y comunión, es a través de quien dijo: yo soy el camino. Es decir, Él cambió la ley de las obras por la ley de la fe. Dice la Biblia: al que no obra, pero cree, su fe le es contada como si hubiera cumplido toda la ley perfectamente delante del tribunal de Dios y es declarado inocente. Qué gozo hay en el corazón del Señor en este momento recibiendo esos aplausos, porque fueron el resultado de su obra realmente. El Evangelio significa, y después quiero que lo repitan conmigo, el Evangelio es los hechos históricos salvadores de Cristo. ¿Qué es el Evangelio? Y esos hechos salvadores o esos hechos históricos salvadores de Cristo están divididos en dos, que tienen que ver con sus hechos de humillación y sus hechos de exaltación. Primero fue su humillación al encarnarse de una mujer, o sea, el verbo de Dios, Dios mismo, en el vientre de una mujer. Luego dice que se colocó tomó nuestro lugar y siguió hasta que sufrió la muerte de cruz, que ya vimos que es muerte de maldito, para resolver en primer lugar el problema aquí abajo, es decir, para ganar el perdón. Él fue entregado, dice, por causa de nuestras transgresiones. Toda persona que ve al sustituto en la cruz pagando lo que nosotros debemos, esa es la primera condición para recibir perdón. Arrepentirse, decir, no quiero seguir viviendo esta vida que desagrada a Dios.
No quiero seguir viviendo esa vida que es contraria al carácter de Dios, porque la ley moral refleja el carácter de un Dios que es moralmente perfecto. Eso es lo que nos diferencia a Dios de nosotros. Él es moralmente perfecto. Arrepentimiento, porque dice la Biblia, el Señor dijo, para que en mi nombre se predique arrepentimiento y entonces perdón de pecados. ¿Okay? Es arrepentimiento y fe. Esos son los dos primeros elementos. Me arrepiento de vivir esta vida y ahora creo en el que ganó para mí el perdón. Pero el hecho de que Dios te declare una persona justa delante de Él, como si nunca hubieras transgredido la ley, no es por creer que Él murió, sino por creer que Él resucitó, que está vivo, que Él es el Señor, que está en el trono, que el cielo es una realidad, el cielo es verdad, Jesucristo está en su trono, Él es la autoridad, Él es el Señor, Él vive, Él reina, a su nombre, gloria. Al que no obra, pero cree, si confiesas con tus labios que Jesús es el Señor, dice la Biblia, y crees en tu corazón que Dios le levantó de la muerte, eres salvo. Miren, ¿y qué significa ser salvo? ¿Qué significa ser justo? Vamos a ilustrarlo con unas vestimentas, porque esto tiene que ver con vestimentas. Cuando el hombre cayó por primera vez, se hizo por primera vez transgresor de la ley, dice que experimentó una desnudez que no conocía, una desnudez que producía vergüenza. ¿Ok? Y entonces eso está representado por esta tela negra. Representa. La Biblia lo llama obras o una vestidura de vileza, dice vestiduras viles. Porque cuando ellos quedaron desnudos, avergonzados, una persona que está espiritualmente muerta no es que solamente está desnudo y no puede estar en la presencia de Dios, sino que cuanto más vive aquí, más se va revistiendo de obras muertas, y cada obra muerta, dice la Biblia, es como una vestimenta que se va añadiendo y se va añadiendo. Por eso dije, cuanto más años vive, más va revistiéndose de obras muertas y de vestiduras viles. ¿Okay? Esta es la realidad. Pero esta otra vestimenta representa la justicia de Cristo, que es perfecta. ¿Okay? ¿Qué es lo que ocurre en el momento en que una persona dice: yo creo que Jesucristo es el Señor, yo creo que realmente Él está vivo, yo creo que el cielo es verdad, yo creo que Él está en su trono? Una persona, cuando confiesa esto con sus labios, si lo creyó realmente en su corazón, ¿verdad? Y por eso dije, si hay personas que no pueden decir, mi vida era un antes y un después, si usted está creyendo este mensaje, usted también va a poder decir que su vida representa un antes y un después, porque mire lo que hace el Señor. Por un lado, Él tiene que desvestirte de tus obras, o sea, darte perdón. El Señor te quita la culpa del pecado. Eso es lo primero que Él hace. Pero mira lo que hace con el pecado. Dice la Biblia que Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Al que no cometió pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Okay? Cristo apareció como el pecador, aunque nunca cometió pecado. Eso es la mitad de la obra. Pero la obra completa es que Dios no solamente te perdona, sino que te concede la justicia de su Hijo, como si tú hubieras vivido la vida de perfecta obediencia que vivió Cristo. Ya Dios no te ve a ti, te ve en Cristo, te ve perfectamente santo, perfectamente limpio, sin culpa, inocente, pero además tan justo como su propio Hijo. Esto es la justificación por la ley de la fe.
¿Ok? Ahora, para terminar, ¿verdad? Repetimos, Cristo fue entregado por nuestras transgresiones, eso es la mitad, eso fue su humillación, pero fue exaltado, resucitado para nuestra justificación, que la hemos ilustrado, ¿verdad? Y dijo, de cierto les digo, el que oye mis palabras y cree al que me envió, no vendrá a condenación. Es decir, ya no será considerado más maldito. Ha pasado de muerte a vida. Y lo dice en pasado, ha pasado, no es que pasará. En el momento que usted recibe la palabra del Señor, en el momento que usted recibe el mensaje del Evangelio y lo cree, usted pasó de muerte a vida. Es el único mensaje que tiene ese poder. Ahora, este es uno de los versículos que nos aprendemos cuando estamos recién convertidos, o deberíamos aprendernos, ¿verdad? Y siempre nos los enseñan así. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia son salvos. Y esto es un no por obras. Y punto. Y paramos ahí. Como si el texto se detuviera ahí en el versículo 9. Epa, ¿y qué pasa con el versículo 10? ¿Cuántos saben lo que dice Efesios 2, 10? Aquí dice, no somos salvos por obras. Pero miren lo que dice el versículo 10. Creados en Cristo Jesús. Todo el que está en Cristo es una nueva creación, unas nuevas capacidades. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Esta justificación, esto que hace Cristo, de darte su justicia como si tú hubieras vivido esa vida, es un poder transformador que te convierte en una persona capaz de producir ahora ya no obras muertas, sino obras buenas, obras de personas vivas, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Yo antes estaba bajo la condenación de la ley, ahora puedo caminar en la ley porque estoy bajo la gracia de Dios. Y esto es lo que representa este tercer gancho. Una persona que ya está disfrutando de la justificación, así como antes se revestía de vestiduras viles, ahora que está justificado, ahora que has aparecido justo, has aparecido ante Dios como si nunca hubieras transgredido la ley. Por eso se llama buena noticia. Y el Señor dijo, esta buena noticia no es para el que se cree bueno, es para el que se reconoce pecador, transgresor. ¿Okay? Ahora entonces tienes la capacidad de revestirte de obras buenas, porque a la iglesia se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente, dice la Biblia, que son las obras justas de los santos. Tú tienes que justificar delante de los demás que has sido justificado delante de Dios, porque si antes era una persona que eras promiscua, una persona que eras deshonesta, una persona que eras mentirosa, una persona que eras engañosa, ahora eres una persona que amas la pureza, que quieres ser fiel en tu matrimonio, que eres honesto en tus negocios, que hablas la verdad, que eres transparente y que Cristo se refleja a través de tu vida. Si confiesas con tus labios que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que realmente Él está vivo, eres salvo. Yo voy a hacer una oración. Y si tú por primera vez has escuchado este mensaje y el Espíritu Santo ha tocado tu corazón para desear dejar esa vida, pasar a la nueva condición por la fe en el Hijo, en la obra del Hijo de Dios, y recibir las nuevas capacidades para que ahora tu vida sea una vida productiva, repite conmigo esta oración.
Te doy gracias, Dios, por haberme traído a escuchar este mensaje. Gracias por haber abierto mis oídos espirituales para reconocer que he estado viviendo la vida contraria a ti, contraria a tus mandamientos, contraria a tu carácter santo. Yo creo en quien fue a la cruz para darme perdón. Y en este momento recibo tu perdón. Límpiame con tu sangre. Pero también creo que tú vives, que te levantaste de entre los muertos y en este momento me levantas a mí a una vida nueva. Cumple tu voluntad en mí y enséñame a caminar contigo. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.